Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Cuál fue el tema central de la sesión permanente del Congreso de la Unión esta semana? ¿En qué consiste la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada por la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria? ¿Cuál es la percepción actual que se tiene en el país en materia de feminicidios y violencia contra las mujeres? ¿Qué se está haciendo desde la actual legislatura para tratar de ponerle fin a esta situación? ¿Por qué es relevante la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? De esto y más hablaremos hoy. Entre los temas que analizaron los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sesión de esta semana, destacó el pronunciamiento sobre las reformas al Código Penal en el Congreso de Tabasco, destinadas a penalizar las protestas públicas que obstruyan caminos y que impidan la realización de obras públicas. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se realizó en el Senado de la República, se ratificó a los ciudadanos José Luis Martínez Hernández como embajador de México en la República de Turquía y a Federico Salas Lofte como embajador de México en la República de la India. Al respecto, el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Montalvo Luna, señaló lo siguiente. India se ha convertido en una nación estratégica para nuestro país y actualmente representa nuestro 9º socio comercial de México a nivel mundial y el 4º en la región Asia-Pacífico. En más información, los legisladores fijaron sus posicionamientos respecto a las reformas legales aprobadas por el Congreso de Tabasco para sancionar las protestas públicas que obstruyan caminos e impidan la ejecución de obras públicas. Que la democracia tiene en la libertad de expresión uno de los pilares fundamentales, ya que permite que todos podemos dar a conocer nuestras opiniones y disentir sobre diversos temas. El presidente lo sabe, ya que por años aprovechó este derecho e incluso construyó su carrera política con base en el mismo. La clase política no puede permitir una involución legislativa en materia de derechos humanos y mucho menos permitirse dar pasos en el camino de la criminalización de la protesta social. Avalar una ley como esta es un nuevo agravio al texto constitucional. Perfilar al garrote como medio para apagar las protestas y la libre expresión es inadmisible en un país democrático. Sabemos todos con claridad que una cosa es la extorsión y otra muy diferente es la libre manifestación de las ideas. Todos los que estamos hoy en el gobierno de Morena fuimos víctimas de alguna manera de la represión de los gobiernos anteriores. Bajo el argumento de que empresarios solicitaron acabar con las extorsiones, están acabando con la voz de los ciudadanos y eso es inadmisible. Y eso demuestra la ineficacia y la incapacidad de un gobierno por buscar alternativas. Con estas decisiones parece que van en contra de la cuarta transformación que ha planteado el presidente de la República y por la cual votaron millones de personas, no solamente de Tabasco. En otra información, y tras recibir el voto aprobatorio de 17 congresos locales, la Comisión Permanente declaró aprobado el decreto que reforma el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. A nombre de la Comisión Permanente, me permito expresar nuestro reconocimiento a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México por la reforma aprobada, que representa un gran paso para lograr la igualdad de reconocimiento de todas y todos los mexicanos, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la gran diversidad de culturas e historia que existe en nuestro país y que salda una deuda histórica de más de 500 años.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, se pronunció en favor del acuerdo que condena la agresión a la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez Martínez. También hizo un exhorto a las autoridades a conducirse con equidad de género. Reconocer también al elemento de la Marina que hoy sigue lesionado, sigue siendo atendido, pero qué bueno que coincidamos en esta condena, en pedir también una investigación pronta y expedita, pedirle a la Fiscalía del Estado que dé con los responsables y que se refuerce la seguridad de la presidenta municipal. Finalmente, concluyó la sesión y se citó a la siguiente, que tendrá lugar el miércoles 7 de agosto del presente año a las 11 horas. El pasado miércoles 31 de julio se realizó la transmisión del programa Parlamento en Vivo, que se emite por las redes sociales de la Cámara de Diputados, con el tema La Ley Nacional de Extinción de Dominio, una ley que aún después de aprobada sigue generando debate, como a continuación veremos. El programa de esta semana contó con la presencia de Jorge Lara, asesor jurídico del Grupo Parlamentario del PAN, Benjamín Robles Montoya, del PT, Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, y Manuel Marcial Cruz Vázquez, investigador del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, a decir de algunos de los participantes, necesaria para el país para poder combatir al crimen organizado y sus estructuras económicas, también se hizo pensando en el enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público. Sin embargo, el conversatorio mostró la misma diferencia de posturas que se registró cuando se discutió ante el Pleno de la Cámara. Yo creo que la explicación del asesor de Acción Nacional técnicamente podría ser aceptable. Sin embargo, el tema no se queda ahí. Es una ley, según mi apreciación y mi estudio, es una ley abusiva, lesiona y vulnera el principio jurídico y el derecho en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se respeta desde luego en la vía penal. Por eso es necesario y por eso otros países lo han hecho. Han separado el proceso penal, que tiene una restricción muy estricta respecto de la presunción de inocencia, de la irreversión de carga probatoria. Pero la extinción de dominio no persigue personas. Tradúzcame eso. Sí, en la vía penal persigue castigar un delito. La vía penal persigue castigar un delito con una pena corporal. Okay. La vía de la extinción no le interesa al sujeto, le interesa recuperar el bien. Se destacó que en el seno del Congreso se logró un consenso trascendental para nuestro país, que va encaminado a prevenir la comisión del delito y a combatir a la delincuencia organizada. Uno de los objetivos de la ley, en determinado momento, es cortar el financiamiento de alguna probable comisión de algún hecho delictivo. La presunción de inocencia en concreto, y ya para terminar el punto, tiene que ver con no juzgar, no prejuzgar a una persona. Sin embargo, al ser un procedimiento de carácter civil, no tiene que ver con el hecho de un delito, es simplemente apartar el bien que puede ser producto del financiamiento de fuentes de recursos o de continuidad de un delito, y el Estado lo que está ponderando es precisamente eliminar la probable conducta en un futuro delictiva. Entonces, desde el punto de vista técnico, si se puede decir, la presunción de inocencia no cabría en la extinción de dominio porque no es un delito. Bien se habla de que se reformaron también algunas otras legislaciones y ya se incluye hechos de corrupción. Se incluye lo que los servidores públicos también hacen como delitos. Y se incorporaron algunos otros más que también fueron producto de una reforma que se hizo en el Senado, donde se incorporaron muchos temas que a partir de ahora pues se podrá contemplar para, si no se comprueba que se obtuvieron de forma lícita una serie de bienes, entonces sí, vénganos tu reino y vamos primero pues a buscar a la víctima, a las víctimas, pues resarcirles el daño. Finalmente, el investigador del CEDIP,
Manuel Marcial señaló que la tarea del legislador será la de ser sensible, para ir percibiendo cuáles son esas necesidades e irlas adecuando, mediando siempre la defensa del debido proceso, las garantías que la propia Constitución y los tratados internacionales señalan para el caso de México. Se irá viendo en el transcurso de la aplicación misma, no nos podemos adelantar. Finalmente el legislador ha sido sensible a las necesidades del contexto, que es combatir a la delincuencia organizada y a ciertos tipos, como bien lo dice Jorge, que han causado mucha lesión: el secuestro, la extorsión, la trata de personas, claro, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, en fin. Esta semana se reunió el Consejo Consultivo y Ciudadano para el seguimiento del feminicidio y la violencia hacia las mujeres, el cual impulsa una reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la homologación del tipo penal de feminicidio en toda la República. Veamos parte de lo sucedido. El pasado 30 de julio en el Palacio Legislativo de San Lázaro se reunió el Consejo Consultivo y Ciudadano para el seguimiento a casos de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres, integrado por académicas, especialistas, familiares de víctimas de feminicidio, víctimas de violencia y representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional México. Durante la reunión del Consejo se analizó la agenda en la materia y se precisó su objetivo principal, el de vigilar y crear mecanismos de prevención, investigación y sanción en contra de cualquier vulneración de los derechos del sector femenino. Felicito a cada uno de ustedes porque en esta lucha que tenemos en conjunto, pues vamos de la mano, vamos caminando de manera conjunta. Como bien lo dijo mi compañera, ya hemos tenido el desarrollo de otros foros para poder lograr un conjunto de normas integrales y poder atacar de fondo este problema que tanto nos ha lacerado en nuestro Estado mexicano y principalmente como mujeres. Durante la reunión de trabajo se escucharon voces críticas que cuestionaron el desempeño de las políticas públicas del gobierno actual, ya que por un lado pretende erradicar la violencia contra la mujer y por el otro recorta recursos a las asociaciones que trabajan en la materia, ya sea en situaciones de prevención, de capacitación al personal de las instituciones que después brindarán asesoría a mujeres en situación de violencia o a la Red Nacional de Refugios. Yo sinceramente no sé ¿qué sentido tiene una ley emergente para evitar el feminicidio? Cuando la política pública cotidiana se está eliminando. Y me preocupa mucho esta parte porque yo creo, y lo he dicho muchas veces, que cualquier modificación que hagamos al Código Penal, al Código Civil, a la Ley General, me da igual. Si no va acompañada de políticas públicas permanentes y de recursos. Otro reclamo que se dio durante la reunión fue el de que no se puede hablar de justicia si las políticas públicas no tienen los elementos fundamentales. Asimismo, se señaló que una de las mayores fallas para tipificar un delito como feminicidio desde un principio se debe a la falta de capacitación del personal que atiende al llamado de una víctima. Pero también, ¿qué pasa en la calle? ¿Qué pasa con los primeros que tienen acceso a las víctimas? ¿Quiénes son? Seguridad pública, ¿sí? Entonces, si no tenemos un contexto con visión de género, incluso la formación de sectores especializados para la protección de víctimas de violencia de género en todo el país, pues ni siquiera estamos hablando que al momento de llegar a este acceso a la justicia frente a los investigadores, pues ya tenemos un déficit de integración en estas investigaciones total. Es decir, la normalización para los primeros respondientes, que en este caso sería la policía, pues es
terrible, ¿no? Claro que la protección la necesitamos todas las que somos víctimas, por eso estamos solicitando. Y el que ustedes pasen aquí, pues en realidad eso no nos ayuda en nada, porque nosotros seguimos nuestro camino en esta lucha, no nada más yo, sino todas las que somos víctimas de feminicidio, seguimos esa lucha y vamos de un lado para otro exponiéndonos aún así. A mí realmente, yo como le dije, no me interesa, ¿no? Porque al final de cuentas yo quiero la justicia y verdad para mi hija. Y yo creo que nadie me va a dejar mentir. Todas aquí que estamos presentes, diputadas, es lo que necesitamos, justicia y verdad. Finalmente hubo coincidencia en señalar como positiva la reforma integral a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la homologación del tipo penal de feminicidio en el país, iniciativa que impulsa la diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala. En nuestra sección Todas al Congreso, hablaremos de los esfuerzos que se están haciendo en todos los campos, incluido el legislativo, para frenar la ola de violencia hacia las mujeres en nuestro país. ¿Por qué no se ha notado tanto el cambio en nuestra sociedad? Es lo que nos preguntamos, no solamente las mujeres, sino también muchos hombres que han padecido en carne viva este flagelo que es el feminicidio. Bueno, hay respuestas muy interesantes que también la diputada Lorena Villavicencio nos dio a conocer. Adelante. Me parece que lo que vimos es un reclamo grande por el tema del presupuesto, fundamentalmente en lo que se refiere a los refugios, la necesidad de seguir apoyando a muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado acompañando estos procesos de víctimas de feminicidio, familiares de las víctimas de feminicidio y también de las víctimas, de mujeres víctimas de la violencia que se ha incrementado de manera muy grave en el país. Entonces ahí tenemos un primer tema que nos parece que es muy importante porque justamente lo que tratamos en este Consejo Consultivo es la necesidad de tener una reunión con todas las legisladoras de todo el país, las legisladoras federales, para hacer una propuesta presupuestal donde podamos realmente enfrentar el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Entonces, ese era el objetivo principal, que nos convirtamos en convocantes a esta gran reunión con todas las legisladoras, pero pudimos ver en el transcurso de la sesión que hubo pues muchas peticiones concretas, como legislar en el tema de violencia institucional. Creo que los esfuerzos se han generado en otros espacios, no en el espacio de las mujeres. O sea, necesita convertirse el tema de feminicidio en una política de Estado. No es suficiente establecer alertas de género en los municipios y pensar que con el simple hecho de decretar la alerta de género las cosas se resuelven. Tenemos que invertir seriamente recursos en la capacitación de los policías, de los agentes del Ministerio Público y que realmente conozcan muy bien cuáles son los mecanismos de atención a todas estas mujeres y hacer una política de prevención muy fuerte. Porque los feminicidios se pueden prevenir. Se pueden prevenir si la autoridad está generando políticas públicas de prevención del delito, si la gente conoce sus derechos, las mujeres en general, si las autoridades también conocen las leyes y qué tienen que hacer respecto al trato con las mujeres que han sido violentadas. Tenemos que hacer muchísimas cosas para que realmente se convierta en un tema fundamental para el país. Normalmente los temas de mujeres son temas donde no pasa nada. Dicen, ¿por qué existe el feminicidio? Incluso lo dicen las víctimas, las madres de las víctimas del feminicidio. Dicen, ¿por qué matan a las mujeres? Porque en este país no pasa nada si se matan a las mujeres. O sea, no hay una respuesta todavía de quienes tienen la responsabilidad de hacer la política de prevención, de quienes tienen que atender debidamente los llamados que están haciendo las mujeres a través de sus denuncias. Y esas denuncias, pues evidentemente implican una atención y un seguimiento al asunto para evitar justamente que se den los feminicidios. Si los agentes del Ministerio Público o el MP atendiera debidamente las denuncias que se hacen sobre muchas mujeres que han sufrido violencia de parte de sus parejas,
seguramente si hubiera seguimiento evitaríamos muchísimo de los feminicidios que hoy vemos. Entonces, sí hay una falta, y lo digo abiertamente, con las mujeres en esta primer semestre del gobierno, y esperamos resarcirlo rumbo a la definición del presupuesto, donde se vea claramente una apuesta para que las mujeres no sigamos siendo víctimas de la violencia. Porque el tema de la violencia empieza desde la casa, empieza desde la casa con la educación. Por eso es tan importante el tema de los niños, que tengan valores, que estén debidamente educados, que sepan perfectamente cuáles son los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Eso es muy importante, que en casa no se viva la violencia y que no se convierta en algo normal. Y bueno, y que conozcan bien sus derechos las personas de este país, los ciudadanos en general, la población en general, que sepan perfectamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, sus obligaciones, y que la autoridad cumpla con su responsabilidad. Entonces, si hacemos todo esto, este esfuerzo grande, integral, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los órganos que imparten justicia, que tienen que ver con las políticas de prevención, sí podemos tener buenos resultados. Pero hay que verlo así, con esa mirada amplia y siempre con la perspectiva de género a la que tú haces referencia. Va a haber una reunión en donde van a acudir todas las legisladoras a nivel nacional para hablar justamente acerca de este flagelo en nuestra sociedad que es el feminicidio. Pero no solo eso, también las diversas formas de violencia en contra de la mujer. Las legisladoras invitarán a otras instancias. Vamos a escuchar qué nos dice la diputada Lorena Villavicencio ya para terminar esta charla. Efectivamente, tenemos el propósito de hacer una conferencia nacional de legisladoras estatales, locales, con organizaciones de la sociedad civil, para trazar una ruta de trabajo, no solo en el tema legislativo, porque vamos a revisar 3 leyes en específico, que es el Código Penal Único, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y estamos elaborando una ley contra el feminicidio, una ley específica sobre este delito, que es el feminicidio, que es gravísimo. Entonces, estos 3 temas, estos 3 instrumentos, ¿sí?, van a ser objeto de discusión dentro de esta gran conferencia de mujeres legisladoras. Pero también queremos propuestas de políticas públicas que puedan mejorar las que ya están en funcionamiento, y desde luego el tema fundamental es el tema del presupuesto. No queremos que las mujeres no se vean reflejadas en el presupuesto, queremos que tengamos las mejores condiciones para ser mujeres autónomas y evidentemente para tener una vida libre de violencia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Todas al Congreso. Yo soy Lilia Silvia Hernández. Como cada semana me despido, pero recuerden que siempre hablamos de perspectiva de género aquí en este espacio. Esta semana continuaron las mesas técnicas de trabajo a fin de elaborar el dictamen sobre la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la seguridad a quienes se dedican a estas actividades. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México se continuaron con las mesas técnicas de la Comisión de Gobernación y Población para elaborar el proyecto de dictamen sobre la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los temas que se tocaron en la mesa fueron participación y articulación con otros agentes del Estado, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y otras entidades del Estado, Fiscalías y Procuración de Justicia. El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, aseguró que no puede haber un sistema de protección efectiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas si las autoridades y este mecanismo no están articulados entre sí, por lo que se requiere respondan a un mismo objetivo. En su participación, Armando Ocampo Zambrano, comisionado ejecutivo de atención a víctimas en el Gobierno de la Ciudad de México, expresó lo siguiente. Veo la necesidad de reforzar el mecanismo de medidas de protección. Coincido que ya desde luego están reguladas en el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También a nivel de las propias leyes general de víctimas, ley de víctimas, las propias leyes aplicadas al mecanismo,
Pero yo creo que ya en la práctica, en la eficacia del análisis de contexto y análisis de riesgos, la visión que tienen desafortunadamente los ministerios públicos y los jueces es un enfoque, si me permiten la expresión, eminentemente pues de investigación criminal. Por su parte, la directora del Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, Tobián Ledesma Rivera, manifestó que lo que se requiere es un paquete de leyes específicas, por lo que el reto legislativo es grande. Hay 15 entidades federativas que cuentan con una legislación y con una institución de protección. En estos casos, muchas veces la institución de protección no responde a lo que viene en la legislación. Por ejemplo, Coahuila tiene 2 leyes, una de protección a periodistas, una de defensores, donde habla de todo un entramado, pero lo que tiene como protección es una unidad, que es la que se vincula con el mecanismo federal. En tanto, la abogada Gabriela Ortiz Quintero señaló que se tiene que reconocer que hay un tratamiento normativo distinto en cuanto a los aspectos de competencia en persecución o procuración de justicia, tanto a periodistas como a personas defensoras de derechos humanos. Entonces yo aquí sí veo que es como un doble reto, porque no es que sea exclusivo de este grupo de personas, sino que los problemas de procuración son exclusivos de todos los delitos, pero aparte necesitamos como este doble estándar o este estándar de especialización hacia los y las agentes del Ministerio Público. Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, solicitó revisar el funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE por sus siglas, y ver la manera en que se harán los cambios en modelos de policía y a diversas leyes. Estamos en procesos de transición de muchas instituciones que van a acabar teniendo incidencia dentro de se quiere hacer una nueva ley de protección a periodistas o defensores humanos y en muchas otras leyes. Sí creo que tiene que ver mucho de analizar cómo está ahorita la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Hay distintos transitorios y especificaciones de cómo va a funcionar la Fiscalía especializada en derechos humanos. Serviría muchísimo tener la incorporación de personal de la Fiscalía. Durante el encuentro, integrantes de colectivos criticaron la lentitud de las investigaciones, la implantación del sistema de protección, la falta de personal capacitado, la carencia de botones de pánico que sí sirvan y los pocos resultados de denuncias. Además, coincidieron que de no aplicarse sanciones ejemplares y continuar con la impunidad, persistirán las agresiones. Y así, llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional